Muy bien, chicos, ¿qué tal? Vamos a empezar la clase el día de hoy en el curso de razonamiento matemático. Vamos a ver el tema de series y sumatorias. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es una serie? Mira, dice, una serie es la suma indicada de los términos de una sucesión cuando tengan sentido la suma. Por ejemplo, sea la sucesión, término 1, término 2, término 3, término 4, término 5, término 6, hasta el término enésimo. Entonces, la serie, ¿qué cosa es la serie? La serie es la suma de esos términos. ¿De acuerdo? Si tú sumas una sucesión, estarías haciendo la serie. La serie es la suma de una sucesión, de los términos de una sucesión. Donde t sub n es el término enésimo de la misma sucesión. Ejemplo, ¿no? 1. S suma 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11. Eso se llama serie finita. Pero también tenemos una serie que es 2 más 4 más 6 más 8 más 10 puntos suspensivos. Se llama serie infinita. ¿Estás entendiendo, no? La diferencia entre una sucesión y una serie. Sucesión se mencionan los términos, pero una serie se suman los términos. ¿Ya? Una serie aritmética, o sea, una suma, dada una sucesión aritmética, entonces la serie aritmética va a ser la suma de todos ellos. ¿Cómo calculo el último término? El último término es el primero más n menos 1 por la razón. ¿Cómo calculas n? N es el último menos el primero sobre la razón más 1. ¿Cómo calculas la suma? Esa suma. El primero más el último sobre 2 por el número de términos. ¿De acuerdo? Esas son fórmulas de la sucesión, de la serie. ¿Ya? Donde S sub n es valor de la serie, o sea, la suma, valor de número de términos, primer término, término enésimo y la razón aritmética. Por ejemplo, veamos una aplicación para hallar el valor de S. 3 más 6 más 9 más 12 más 15 más 16 más 19 hasta más 207. Ya. Reconoce, él es el término enésimo. Él es el término enésimo. El primero es el 3. La razón es 3. ¿Cierto? ¿Qué cosa estoy hallando? Estoy hallando n. ¿Qué cosa es n? N es el número de términos. Para poder calcular la suma, mira. Para poder calcular la suma, necesitas el primero, el último y el número de términos. Entonces, tú en la sucesión, ¿qué es lo que tienes? Tienes el primero, el último, pero no tienes cuántos términos hay. No te dicen, ¿sí o no? Entonces, se calcula el número de términos. ¿Cómo se calcula el número de términos? El último menos el primero sobre la razón más 1. ¿Y esa fórmula dónde está? Ahí la tenemos, ¿no es cierto? Ahí está la fórmula. El último menos el primero sobre la razón más 1. ¿Qué cosa hemos hecho? Hemos calculado el número de términos. Una vez que tú sabes cuántos términos tiene desde el 3 hasta el 207, que son 69, recién calculo la suma. La suma es el primero más el último sobre 2 por el número de términos. Como el número de términos es 69, el resultado va a ser 7245, la suma de todos estos términos. ¿De acuerdo? Hay ejemplos ahí, ¿eh? Ahora, ¿qué cosa es una serie geométrica? En la serie geométrica vamos a encontrar dos tipos de series geométricas. No, a los chicos les gusta esa música, ¿no, chicos? ¿O no? Sí les gusta, dice. ¿No? Hablen, pues. A mí no. No. ¡Que sí! Tú te debes llamar Juan, seguro te llamas tú, ¿no? Juan te llamas tú. Esos Juan deben morir. A ver, seguimos por acá. A ver, en una serie geométrica finita, o sea, hay un fin, ¿ya? ¿Cómo se llama? Mira, si yo tengo una sucesión geométrica finita, término 1, término 2, término 3, hasta el último término, eso es finito, entonces la serie geométrica sería término 1 más término 2 más término 3 más término 4 hasta más término n, pero se dice que es geométrica porque del término 1 al término 2 hay una razón, pero en la cual se está multiplicando. Es un producto. Entonces, cuando es un producto, ya se dice que es geométrica. Pero cuando es una suma, se dice que es aritmética. ¿Me entendiste? Aritmética. Ahora, se sabe que el término enésimo de una sucesión geométrica, el último término de una sucesión, de una serie geométrica, va a ser igual a primero, por la razón, a la n-1. Luego, la suma va a ser igual a la razón
al número de términos menos 1 sobre la razón menos 1 por el número el primer término. Eso es la suma de una serie geométrica finita. Finita. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí, veamos un ejemplo. Allá el valor de S. Oye, dice que esta serie tiene 12 términos. O sea, es una sucesión finita, ¿sí o no? Ya. 2, 4, 8, 16. Ah, ya. Por 2, por 2, por 2. Ah, ya. ¿Quieren la suma de esos 12 términos? ¿Cuánto vale N? N vale 2. ¿Cierto? Ya. Entonces tendría, la fórmula es la razón, que es por 2, a la N, N vale 12, pues en 12 términos, ¿cierto? Menos 1 sobre la razón, que es 2. La razón es por 2, menos 1 por el primer término. Y el primer término es 2. Y esa, al resolver esta expresión, sale 8190, sería la suma de los 12 términos de esta serie. ¿De acuerdo? Es teoría, no hay nada complicado ahí. El problema es esto, cuando tenemos una serie geométrica decreciente infinita. O sea, infinita. Forma decreciente. Profe, y creciente, ya. Cuando tú vas a sumar una serie geométrica creciente, el resultado es el infinito positivo, el más infinito. Cuando es creciente. Cuando es decreciente, sí hay una fórmula. ¿De acuerdo? Y la vamos a ver a continuación. ¿Qué dice la teoría? La serie geométrica decreciente infinita, dada una sucesión, la sucesión es término 1, término 2, término 3, dice que la razón es Q, pero dice que esa razón debe ser mayor que 0, pero menor que 1. Mayor que 0 y menor que 1. ¿Qué valor debe tomar esa razón? Mayor que 0 y menor que 1. ¿Qué valores hay entre 0 y 1? Están los decimales, ¿no es cierto? Los decimales, ¿no? Y esos decimales se pueden convertir ¿a qué? A una fracción, ¿cierto? O sea, la razón debe ser una fracción, pero esa fracción debe estar entre 0 y 1. 0,8, 0,7, 0,45, 0,29, 0, algo, pero debe ser 0, algo. Por ejemplo, si yo digo 4 tercios, ¿podrás utilizar esta fórmula de la serie decreciente infinita si digo 4 tercios? No, porque 4 tercios no está entre 0 y 1. 4 tercios es 1, algo, o sea, pasó de 1. Para que pueda utilizar esta fórmula, la razón debe estar entre 0 y 1. 3 cuartos, 1 medio, 2 quintos, o sea, una fracción propia. Sí, una fracción propia. Entonces, la serie va a ser término 1 más término 2 más término 3, infinita, porque no sabemos cuántos términos hay. Pero la razón es Q. Entonces, la suma de esa serie infinita va a ser igual al primero sobre 1 menos la razón. Nada más. Por ejemplo, aquí, mira, hay el valor de S. 8 más 2 más 1 medio más 1 octavo y así, de forma infinita. ¿Cómo calcula la suma de eso? Allá, la suma de esa serie infinita, acá le falta punto suspensivo, va a ser, hey, de 8 a 2 me sé por 1 cuarto. 1 cuarto está entre 0 y 1. Sí, ¿no es cierto? Es 0,25, ¿sí o no? Sí, 0,25. ¿Y 0,25 está entre 0 y 1? Sí. Entonces sí se puede cumplir la propiedad, la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? El primero, que es 8, sobre 1 menos la razón. La razón es por 1 cuarto, por 1 cuarto, por 1 cuarto, por 1 cuarto. Menos 1 cuarto. 8 entre 1 menos 1 cuarto, 32 tercios. 32 tercios. Y de esa manera nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos calculado la suma infinita aplicando esta fórmula. Recuerda, la razón debe estar entre 0 y 1. Pero nadie se pregunta o me pregunta, ¿qué pasaría si la razón no está entre 0 y 1? Cuando la razón no está entre 0 y 1, nosotros tenemos que darle forma. Tenemos que darle forma a la serie. ¿Y cómo? Multiplicando por una cantidad, sumándole una cantidad a cada término. O sea, eso va a depender de qué situación tenga, pero siempre la razón debe estar entre 0 y 1. ¿De acuerdo? A ver, series notables. Series notables. ¿Ah? O sea, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más n. La fórmula es suma de naturales. N por n más 1 sobre 2. Suma de n primeros números pares. 2 más 4 más 6 más 8 más 10 más 12 hasta más el doble de n. N por n más 1 sobre n por n más 1 nada más. La mitad del último por el que sigue.
Suma de impares. Oye, esta fórmula yo no lo frecuento usar. ¿Eh? Yo frecuento usar la fórmula siguiente. Mira. Cuando a mí me piden calcular la suma de los impares, yo no uso eso. Pero aquí está eso. De repente por ahí lo puedes copiar a un costadito. Digo, de repente te sirve. Si no te sirve, normal, no hay problema. Yo cuando tengo una suma de cantidades impares, se supone que si son impares, se supone que el último debe ser ¿qué cosa? También impar, ¿sí o no? 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11 más 13 más 15 más 17, así hasta más n. Se supone que n es impar. Ya, hay una fórmula para calcular esa suma. ¿Quieres saber cuál es la fórmula o no? Dime, si no quieres saber, normal, yo no te lo enseño. Sí, profe. Ya, dice que la fórmula para calcular esa suma de impares va a ser la siguiente. ¿Quién es el último? ¿Quién es el último? N. A ese n, cuando tienes impares, a ese n, súmale 1. N más 1 sería, ¿no es cierto? Divídelo entre 2. Si supuestamente es impar, le sumas 1, ya es par. Lo divides entre 2. Luego, una vez que ya lo has dividido entre 2, a esa cantidad lo elevas al cuadrado. Y de esa manera estarías calculando la suma de impares. Esa es otra fórmula. ¿Por qué otra fórmula, profesor? Porque el que termina es n. Pero aquí el que termina debes darle esta forma. Si tú no le das esta forma al número que termina, no vas a poder elevar al cuadrado. ¿Entiendes? Por ejemplo, a ver, hasta aquí nomás. Miren, ¿cuánto es 1 más 3 más 5 más 7? Aplicando tu matemática básica. ¿Cuánto es eso, chicos? 18, ¿no? No, 16, perdón. 16, ¿no? Sí. Ya. Utiliza esta fórmula. ¿Cómo utilizarías esta fórmula? Esto debe ser igual a n. ¿Cuánto debe valer n? Si uso esta fórmula. Ah, lo que tengo que hacer es que ese 2n menos 1 lo tengo que igualar a 7. ¿Cuánto es 2n menos 1? ¿Cuánto vale n? N vale 4. Ah, ya, entonces ese 4 recién lo debes elevar al cuadrado. 4 al cuadrado, 16. Ah, entonces la suma es 16. Sí, la suma es 16. Pero utilizando esta fórmula, ¿quién es el último? El último es 7. A ese 7, ¿qué dice la fórmula? Súmale 1. Súmale 1 al 7. Ya está, le sumé 1. Divídelo entre 2. Ya está, le divido entre 2. Elévalo al cuadrado. ¿Cuánto me da? También me da 16. 7 más 1, 8. Entre 2, 4. 4 cuadrados, 16. Entonces ya va a depender de ti cuál de los dos utilizas. Esto es una pequeña, es otra forma, ¿no? De poder calcular la suma de impares cuando el último es n. ¿Ya? Seguimos nosotros entonces por acá. A ver, ¿qué dice por acá? Ya está. Esa es suma de impares, suma de cuadrados. Mira, ¿cómo es la suma de cuadrados? 1 cuadrado más 2 cuadrados más 3 cuadrados más 4 cuadrados más 5 cuadrados más 6 cuadrados más 7 cuadrados es n, el último n, por el que sigue, por la suma de los dos. N más 1 es 2n más 1. N por n más 1 por la suma de los dos sobre 6. Es una pequeña fórmula de cómo sumar los números elevados al cuadrado. ¿De acuerdo? Esos son la suma de los números elevados al cuadrado. ¿Cómo hacen la suma de cubos? Acá también hay suma de cubos. 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo más 4 al cubo más 5 al cubo. Allá. Esta fórmula se parece mucho a la suma de naturales. ¿Se parece a la de naturales? No, es la misma, pero para calcular los cubos lo elevo al cuadrado. ¿Sí? Suma de los n primeros productos de dos números consecutivos. 1 por 2, más 2 por 3, más 3 por 4, más 4 por 5, más 5 por 6, más hasta más n por n más 1. La fórmula es el último por el que sigue. N por n más 1 por n más 2. ¿Cuántos productos hay? Hay 3. Ah, entonces sería n. Mira, suma de potencias. 1 a al cuadrado, a cubo, a cuarta, a quinta, a sexta, a séptima, hasta las a sub n. Ya pues, la fórmula es a la n más 1 menos 1 sobre a. Suma de los términos de una serie geométrica decreciente ilimitada. Esto ya lo hemos visto arriba, ¿no es cierto? Ahora sí, sumatoria. ¿Qué cosa es una sumatoria? La sumatoria es una forma de expresar de manera abreviada una serie. La sumatoria es una forma abreviada de expresar una serie. Pero una serie que tenga, ¿cómo se dijo? ¿Cómo decía al inicio? Que tenga
que tenga sentido. O sea, tú no puedes hacer una sumatoria para cualquier número. El número 2, el número 80, el número 3000, el número 40, 400.000. No. Una serie que tenga sentido su suma. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esto tiene sentido su suma. Son 1, 2, 3, 4. Ah, son números naturales. Este también tiene sentido. 2, 4, 6. Ah, son números pares. Ah, ¿esto qué es? Estos son números impares. Estos son números cuadráticos. Estos son números cúbicos. ¿Me entiendes? Entonces, la sumatoria es una forma abreviada de expresar una serie, para no estar escribiendo 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 hasta más el último, puedes escribir de forma abreviada esa suma. ¿Cómo es? El símbolo sigma, este es el símbolo sigma que se llama sumatoria, va a ir desde i, cuando i vale n, hasta n. ¿Para quién? Para un t sub i. Por ejemplo, si i vale n, vas a poner t sub n. El que sigue, vas a sumarle el t sub n más 1. Va a ir aumentando de 1 en 1. Va a ir aumentando. ¿Hasta llegar a dónde? Hasta llegar al término de arriba. Por ejemplo, mira, yo te voy a poner un ejemplo por acá. ¿Se ve el Pi, no? Sí, se ve el Pi. Mira, mira. Un ejemplo. Vamos a copiar esta sumatoria. Esta sumatoria solamente le voy a cambiar valores numéricos. Ya. Mira, te voy a enseñar. ¿eh? De repente algunos no saben resolver una sumatoria. Ya. Si te dicen, oye, i vale 2, por ejemplo. ¿Ya? I vale 2. Ahí está. Cuando i vale 2, hasta cuando i valga 6. Así vamos a ponerlo, hasta el 6. ¿Qué significa? Chicos, la sumatoria significa que i va a tomar el valor de 2, desde 2 hasta el 6. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Pero para quién? Donde tú veas i, le vas a poner ese número. Por ejemplo, 3i. ¿De acuerdo? 3i. ¿Qué significa eso? Ya, esto vino de un 3 por i, pero i va a empezar desde 2. Más 3 por i, pero ya usaste el 2. ¿Ahora qué sigue? El 3. Ahora vas a hacer 3 por i, pero i ¿cuánto vale ahora? I vale 4. Más 3 por i vale 5. Más 3 por i vale 6. ¿Qué cosa es eso? Esa es la sumatoria. Todos los valores que ves aquí va a tener esta forma. Esta forma deben tener 3 por i, pero cuando i empieza desde 1 hasta 6. 3 por 2, perdón, cuando i empieza desde 2 hasta 6. 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, 3 por 5, 3 por 6. ¿Esto qué es? Esto es una forma de expresar una serie de manera abreviada. Esta es la serie. Esta es la serie. Pero esa serie se puede expresar de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú veas una sumatoria, sabes que esta sumatoria vino de una suma de ciertos términos, pero esos términos deben tener esta forma. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es esa forma? 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, 3 por 5 y 3 por 6. ¿Y qué hago para calcular esa sumatoria? Ah, ya, fácil, pues, multiplica. ¿Cuánto es eso? A ver, chicos, ¿cuánto es esa suma? ¿Esta suma cuánto es? ¿Alguien me puede decir o puede calcularlo? A ver, 6 por 7, 42. 42 entre 2, 21. 21 menos 1, 20. 20 por 3, 60. 60. 60. Esto vale 60. O sea, la sumatoria de i igual 2 hasta 6 de 3i es 60. Esa es la solución de esa sumatoria. ¿De acuerdo? Ahora, otro ejemplo. Vamos a usar otra sumatoria. Mira, otra sumatoria. Dice que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, así, cuando i vale, por ejemplo, así, ¿no? Cuando i vale 1, hasta cuando i valga, a ver, vamos a poner, dime un número, chicos, dime un número. ¿Qué número te gustaría? A ver, un número más grande, más chico. 5, ya. Vamos a ponerle 5, ya, ahí está. Hasta cuando i vale 5. ¿Pero de quién? Vamos a ponerle de i al cuadrado más 3i. Ahí está. Desde que i al cuadrado más 3i voy a calcular esa sumatoria. Que se puede calcular, pero por supuesto se puede calcular sumatoria aplicando las series notables. ¿Nosotros hemos visto las series notables o no? Acá está, pues. Series notables.
Con estas series notables se puede calcular esta suma. A la michi, mira, ve. ¿Cómo se resuelve esta sumatoria? Ya. Esta sumatoria va a ser igual a la suma, pura suma va a ser, ¿eh? Pura suma, ¿de quién? De muchos términos. ¿Cuántos términos son, chicos? Desde el 1 hasta el 50, ¿cuántos términos hay? ¿Cuántos términos hay desde el 1 hasta el 50, chicos? 49 o 50. Cuéntame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 50. ¿Cuánto crees que hay? Si empiezas desde el 1 hasta el 50, hay 50 términos, chicos. Si empiezas del 2, sí hay 49. ¿Cuántos términos hay del 1 al 50? Hay 50 términos. ¿Vas a sumar los 50 términos? Claro, esta sumatoria me dice que hay que sumar los 50 términos. ¿Y cómo se suman? Fácil, pues. Cuando i vale 1. ¿Cómo sería cuando i vale 1? Sería i al cuadrado, ¿más quién? ¿Más quién? Más 3 por i, ¿no es cierto? Pero i, ¿cuánto valía? I vale 1. Estás haciendo cuando i vale 1. ¿Sí o no? Eso es cuando i vale 1. ¿Estamos bien? Eso es cuando i vale 1. Ahora, tienes que hacer lo mismo, pero ahora i, ¿cuánto debe valer? ¿Y cuánto debe valer, chicos? 2. Ah, claro. Lo mismo, pero cuando i vale 2. ¿Cómo sería cuando i vale 2? Díctame. ¿Cómo sería? Y al cuadrado más 3. ¿Pero qué? ¿Cuánto vale i? 2. 2 al cuadrado. Claro, 2 al cuadrado más 3 por cuánto. Más 3 por cuánto. 2 por 2. Claro, más 3 por 2. Estás haciendo la sumatoria. Esa sumatoria me da una serie, ¿no es cierto? Ahora, le vas a sumar igualito el otro, ¿no es cierto? ¿Quién es el otro, chicos? ¿Quién es el otro? 3 al 3. Ya no menciono el i porque lo estoy reemplazando por valores. Por el 1, por el 2. El siguiente, ¿quién será? 3 al cuadrado más 3 por 3. El siguiente, ¿quién será? 4 al cuadrado más 3 por 4. ¿Quién será el siguiente? 5 al cuadrado más 3 por 5. Y así, yo puedo seguir. ¿Hasta qué número tiene que ser, dice? ¿Hasta qué número debe ser? Hasta el 50. Hasta el 50. Sería 50 al cuadrado. ¿Más quién? Más 3. ¿Más 3 por cuánto? 50. 50, ya está. A ver, chicos, ¿puedes sumar todo eso? ¿Puedes sumar todo eso? Así como está, ¿lo puedes sumar? ¡Hala! No se puede sumar. Oye, pero hay propiedades para la sumatoria. ¿Cómo, profesor? Oye, esto es 1 al cuadrado, ¿sí o no? ¿Cierto? Ya pues pon primero el 1 al cuadrado. ¿Y esto no es 2 al cuadrado? Sí, ya pues pon 2 al cuadrado. Puedes agrupar. Oye, ¿y esto no es suma de cuadrados? Dime, ¿eso no es suma de cuadrados? Si yo lo pongo hasta el 50. Sí. Y dime, ¿te he enseñado la suma de cuadrados? Sí, ¿no es cierto? Sí te he enseñado la suma de cuadrados. ¿Quién me faltaría? Me faltaría él. Me faltaría él. ¿Quién sería él? Más 3 por 1, ¿más quién? ¿Más quién? Más 3 por 2, ¿hasta más cuánto? Acá hay puntos suspensivos, ¿no es cierto? Hasta el más 3 por 50. ¿Te das cuenta? De esa manera yo puedo calcular la sumatoria. O sea, sí se puede resolver, se puede acomodar. ¿Y cómo se resuelve esto? Oye, acá está, mira. Acá está, mira, ve. ¿Cómo es la fórmula de 1 cuadrado más 2 cuadrado más 3 cuadrado más 4 cuadrado más 5 cuadrado hasta más n cuadrado? Acá está la fórmula. ¿Quién es n? El último, ¿no es cierto? ¿Y a quién sería n en esta suma? 50. Claro. La fórmula sería, ¿cuál sería la fórmula? 50 por el que sigue, señorita. Por el que sigue, por la suma de los dos. ¿Cuánto es 50 más 51? 101. ¿Sobre cuánto? 2. Ay, enferma, ¿cuál 2? ¿Qué dice acá? 6. Sobre 6. Más, oye, 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, 3 por 5. ¿Qué tienen todos en común, chicos? El 3. 3. Ah, ya. ¿Cómo se llama ese proceso de sacar el 3 y colocar uno solo? Factorización. Factorizar. 1 más 2 más 3. ¿Hasta más dónde lo voy a sumar? 50. Hasta más 50. Oye, mira. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta más 50 se llama suma de qué? Acá está.
Oye, acá está, mira, 1 más 2 más 3 más 4, ¿suma de qué? Naturales. Naturales. ¿Cómo es la fórmula? El último lo multiplico por el que sigue y lo divido entre 2. ¿Quién es el último? El último es 50. Ya pues, ¿cómo sería la fórmula? A ver, espérate. 50 por 50 más 1. Claro, esta cosita de Nazareno culo, ¿dónde más? A ver, esto nada más sería 50 por 51 sobre 2. Pero recuerda que eso está multiplicado por ¿quién? Por 3. Pero recuerda que esto está multiplicado por todo esto. ¿Y qué cosa necesitaríamos hacer? Solamente multiplicar nada más. ¿Sabes multiplicar, sí o no? Ya pues tú multiplicas esto, divides, multiplicas esto, lo sumas los dos y ya está. ¿Qué estarías calculando? En la sumatoria de este valor. ¿Me entiendes? Estarías calculando la sumatoria de i igual a 1 hasta 50 cuando es i cuadrado más 3. Oye, pero hay propiedades para no estar aplicando esto. Hay propiedades para no estar aplicando todo esto. Hay suma de sumatorias. Cuando yo tengo cantidades que se están sumando, bueno, vamos a seguir acá con la teoría. Vamos a seguir acá con la teoría para que veas, ¿ya? Ya, ahí está la sumatoria, ¿no es cierto? Dice, donde la notación sigma nos representa la suma de los términos de la forma TI de dicha sucesión. TI nos representa uno de los términos de la sucesión dependiendo del valor de ella. Bla, 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 floro. Floro barato. Acá, las propiedades. Número de términos. Señorita, para que tú sepas cuántos términos hay, mira. ¿Cuántos términos tiene una sumatoria? Para calcular el número de términos va a ser igual a n, ¿no? I igual a n, este es el i cuando empieza desde n hasta n. ¿Cómo es el número de términos? El de arriba, que es m, menos el de abajo, más 1. Si yo te pongo aquí, a ver, yo te pongo esta sumatoria, mira, te voy a poner esta sumatoria, no copies nada, lo estamos explicando. Si yo te pongo esta sumatoria, señorita, y de acá dice 23. Quiero que me digas, ¿cuántos términos tendrá esta sumatoria? Según la fórmula. No. ¿Cuánto? 28. 28. Ah, qué cosita, ¿visto? 28. ¿Qué aplicaste? La formulita de profe para primaria, ¿sí o no? Nosotros sabemos que el número de términos va a ser igual a ¿qué? Al de arriba menos el de abajo más 1. ¿Cuánto sería eso, señorita? 28, profesor. Ya está. Esa sumatoria tiene 28 términos. ¿Y cómo lo aprendiste? Ahí dice, pues, suma el número de términos de una sumatoria. Ahora, ¿qué pasa si yo en una sumatoria tengo un K que es un valor constante? O sea, un número. Mira, cuando tú tienes K por TI, ese K, si es un número, puede salir. Puede salir, mira. ¿Cómo? ¿Cómo, profe? Mira, por acá te enseñé, ¿no? Y acá está, mira. Aquí está. Por ejemplo, aquí. Si te das cuenta, a ver, si te das cuenta, el valor constante en esta sumatoria, ¿quién sería el valor constante en esta sumatoria? 3. El 3. Oye, dice que la sumatoria puedes hacerlo igual, o sea, puedes hacer igual, pero ese 3, ¿sabes qué pasa con ese 3? Ese 3 puede salir. ¿Cómo puede salir? O sea, puedes sacar de ahí ese 3 y colocarlo adelante. Ay, Dios, no corre. Ya, ahí está, lo puedes colocar ahí. Profe, ¿qué? ¿Y si lo colocas ahí no pasa nada? No, pasa nada. No pasa nada. Solamente resolverías esto de acá, la sumatoria de i igual 2 hasta 6 cuando es i. Solamente resuelves esto que sale 20, ¿no? Si tú solamente resuelves esto, ¿cómo sería la fórmula? ¿Cómo sería el resultado? Allá, el resultado cuando es solamente i va a ser igual a cuando i vale 2, ¿cierto? Cuando i vale 3, cuando i vale 4, cuando i vale 5, hasta cuando i vale 6. ¿Por qué? Porque acá dice que solamente es i. No hay ningún número, no hay como acá que pusimos i al cuadrado, porque debe estar al cuadrado, ¿no es cierto? Pero aquí no, solamente i. Cuando i vale 2, sería 2 más 3 más 4 más 5 más 6. Recuerda que la sumatoria esconde suma de valores, que es una serie. ¿De acuerdo? Entonces el valor constante puede salir. Oye, pero ¿qué pasa cuando en una sumatoria tengo sumas? Mira, cuando tengo sumas de valores y aparece la misma variable i, entonces esa sumatoria se puede partir en sumatoria de cada uno. Mira. Mira, ve. ¿Te diste cuenta? Ah, entonces yo en este ejemplo tengo una sumatoria de 2 sumas, profe, para no estar haciendo todo esto. Mira,
para no estar haciendo toda esta payasada, esta sumatoria yo podía haberlo cambiado como la sumatoria, mira, como la sumatoria de i al cuadrado más, decía, sumatoria de i al cuadrado más, así, ¿más quién? Más la sumatoria, así, pero ya no de todo, sino solamente de quién. ¿De quién? De 3i. 3i. Oye, pero i es un valor ¿qué? ¿Y qué cosa es? ¿Es un valor qué? Perdón, 3 es un valor ¿qué? Constante, ¿sí o no? Entonces, ese 3, ¿qué puede pasar? Lo puedo sacar. Si yo saco ese 3, mira, si yo saco ese 3 y lo coloco aquí, no pasa nada. Y el i se quedaría ahí. Mira, ¿qué dice acá? Acá dice sumatorias de cuadrados. Ahí está, mira, sumatoria de cuadrados. De una forma más rápida, ya ordenada. ¿Qué dice acá? Ese 3 va a multiplicar a i cuando vale 1, 2, 3. Y eso es esto. Esto es eso. Ya no estás haciendo esto, ya no estás pensando en que hay que factorizar. No, aplicas de frente propiedades sumatorias. La sumatoria se puede partir, muchachos, se puede partir. ¿De acuerdo? Y eso es lo que nos dice la teoría. Si se están sumando o restando, solo si se están sumando o restando. No vayas a cometer la burrada de hacer cuando se esté multiplicando, ¿ah? No, 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 no. Eso solo sucede cuando están sumando o restando. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué más tenemos por acá? Sumatoria de una constante. O sea, la sumatoria de i igual n hasta m de una constante va a ser igual a la constante por el número de términos. Pero el número de términos es m menos n más 1. ¿Cómo es eso? Mira, mira, por acá te voy a poner así. Otro ejemplo. Otro ejemplo, a ver. ¿Cómo es una constante? Chicos, él es la variable. Él lo vas a encontrar como i, como n, como x, como w, como cualquier letra. Pero esta letra que está aquí debe aparecer acá. Si no aparece, por ejemplo, solamente ponemos 6. Si solamente ponemos 6, ya, calcula la sumatoria de un i igual a 1 hasta 50 cuando este vale 6. Pero la variable no está aquí. Ya, esto se llama sumatoria de una constante. La sumatoria de una constante va a ser igual a la constante, a la misma constante por el número de términos. ¿Quién es la constante? La constante es el mismo 6. Ah, ya, entonces va a ser 6 por el número de términos. Señorita Carol, ¿cómo se calculaba el número de términos? El de arriba menos el de abajo más 1. Ya está. Ya está. Así nada más. Y empiezas a sumar. 6 por ¿cuánto? Por 50. ¿Cuánto es 6 por 50? 3000, ¿no? 360. Perdón. 300 nada más. ¿Qué significa? Que la sumatoria de esta cantidad es 300. Para un valor constante. Recuerda, solo para un valor constante. ¿De acuerdo? Y ya está. ¿Qué más tenemos por acá? Mira, mira, mira. Ah, desdoblando la sumatoria. Bueno, si yo tengo una sumatoria de i igual n hasta m de un peso i, yo puedo partir una sola sumatoria en la sumatoria de dos cantidades, siempre y cuando ese i sea igual a n, ese mismo n aparezca acá, n más p, y abajo ese i parezca n más p más 1, y arriba aparezca un n. Eso es partir una sumatoria, que no lo vamos a usar nosotros. Eso se utiliza en la NASA, acá no vas a usarlo. A ver, vamos a ver por acá. Veamos algunos ejemplos, ¿no? ¿Cuántos términos tiene esto? ¿Cómo era el número de términos de esta sumatoria? Mira, la variable está aquí está la variable. El de arriba, menos el de abajo, más 1. ¿Cuántos términos tiene esta sumatoria? 58. Mira. Mira, sumatoria de una constante. ¿Qué pasa con esa constante? Con la variable. Ah, ya, ese valor constante sale, ¿cierto? Y que haría sumatoria de la i igual 4 hasta 7 de i. Mira, sumatoria de una suma. ¿Cómo es la sumatoria de una suma? Se puede partir, ¿no? Sumatoria del primero más sumatoria del segundo. ¿Sí o no? Ok. Y acá tenemos sumatoria de un valor constante, ¿no? ¿Cómo es la sumatoria de un valor constante? El mismo constante por el de arriba menos el de abajo más 1, que es 50. Eso es toda la teoría, muchachos. Toda la teoría.